A lo mejor tengo ya pasado tanto tiempo de practicar este oficio o este arte, algo que se podría ser un estilo, una respiración, una identificación con un universo mental y espiritual que se refleja en cada uno de mis poemas. Justamente en la naturaleza misma de la poesía está el no tener método, porque es un arte de lo indeterminado, es un juego en donde las palabras van mágicamente o alquímicamente uniéndose para nombrar un mundo que antes desconocíamos. Cada poema es el descubrimiento de ese poema. Y en esa tarea de descubrimiento uno se pone en las manos de la incertidumbre. Y ese es el placer más grande de la creación. Esto de plantarte ante un universo de palabras y no saber hacia dónde vas a ir, y en ese devenir, en esa acción, ir descubriendo la obra. Los poemas resultan difíciles de entender, de comprender para el lector que no está habituado a leer, porque realmente el lector se enfrenta con un lenguaje que no es el que usa habitualmente. Y esta sofisticación no tiene que ver con querer ser oscuro o incomprensible, tiene que ver con buscarle a las palabras habituales de la tribu, como decía Rimbaud, su parte de magia, de talismán, su brillo, llevarlas hasta el límite de su expresividad. Por eso cuando comprendemos un poema, sentimos que hemos comprendido una parte oculta de nosotros mismos, y ahí es cuando empezamos a ser lectores de poesía. Cada libro, si yo veo todos mis libros puestos así, pensemos que si publiqué mi primer libro en 1981, al 2000 estoy cumpliendo 30 años con la poesía. 30 años de una vocación de la cual no reniego. Ella ha sido difícil, pero a su vez también maravillosa. Nunca escribí con la idea de ser famoso, ni con la idea de la fama, ni la nombradía, y muchísimo menos con la idea de ganar dinero. Así que me siento totalmente satisfecho de tener los libros que tengo, porque son la vida misma de uno, son como fotografías. Y las satisfacciones que he tenido han venido como de yapa, de regalo, por esto. El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra,
de haber sido un desdichado. Mi vínculo con la literatura de San Luis es profundo y es de vieja data. Cuando yo estudiaba en Concarán, en esa biblioteca, yo atendía la biblioteca del pueblo, era muy chico, 15, 16 años, yo ya tomé contacto con los autores de San Luis que estaban sus libros allí, porque esa biblioteca había sido epicentro en los años 50 de reuniones de los escritores más encumbrados de ese momento. Había un libro de actas, me acuerdo, donde se dejaba constancia de las reuniones de estas personas y de los propósitos que los unía. Y entonces esta gente, yo veía que firmaban Antonio Esteban Agüero, María Delia Gatica de Montiveros, Polo Godoy Rojo, Jesús Liberato Tovares, Dora Ochoa de Marramón, eran los firmantes de esas actas. Y entonces yo hacía la relación, esta gente estuvo acá, en este mismo lugar, y veía sus libros en los anaqueles. Entonces esa identificación de un chico muy chico y muy alejado de San Luis, de la ciudad capital, fue un vínculo muy incipiente, muy temprano. Y después cuando me fui a Buenos Aires ya me puse más, sobre todo en la carrera de letras, a estudiar la literatura universal, las literaturas nacionales de otros países, bueno, a profundizar. Pero nunca dejé de sentir ese cariño por estas primeras lecturas de autores puntanos. Así que cuando volví, en 1995, volví a San Luis, retomé la lectura y la admiración de ellos, y al darme cuenta que muchos no estaban estudiados o explicados, emprendí la tarea de echar una mirada, una visión sobre el valor de esas obras vinculadas al tiempo en el que fueron escritas. Y así, bueno, estudié la obra de Berta Elena Vidal de Batini, sobre todo la obra poética, que estaba muy dejada de lado. Estudié la obra del primer poeta puntano. El primer poeta puntano es La Finur, digamos, haciendo una cronología, que es donde estamos ahora, justamente en esta casa nació. Pero el autor del primer poemario puntano es Emeterio Pérez, y su poemario se llama Penumbras, y yo me dediqué a estudiarlo porque es un gran poeta nuestro que tiene la sensibilidad típica del poeta del siglo XIX. Y después también he estudiado, bueno, con una beca del Fondo Nacional de las Artes escribí un estudio analítico sobre la obra de Antonio Esteban Agüero, que se llama El sueño del destino feliz. Es un libro que lamentablemente está inédito. Muchos de estos estudios están inéditos. Así que tengo muchas cosas para hacer en la vida, como ser, ocuparme de que esos libros se editen. No obstante, fragmentos o síntesis de los resúmenes de los mismos han sido publicados en diarios, en revistas literarias, en diarios de acá, en el Diario de los Andes de Mendoza. Así que ese es un vínculo muy grande, un vínculo sentimental e intelectual con hombres y mujeres que creyeron en esta provincia y que le pusieron palabras a lo que sentían.
Ser puntano es tener un paisaje en la mirada. Es ser huésped y dueño de ese paisaje que me vincula con la tierra y me acerca al cosmos. Elijo la otra parte porque es un libro que reúne poemas diversos y de distintos tiempos. Es como una selección de poemas que hice antes de volver a vivir a San Luis. Que se encontrara con el objeto, que se lo llevara y, como dije anteriormente, descubriera algo de sí mismo en una de estas palabras y por lo tanto ya estaría descubriendo la poesía.